Nehemías capítulo 4, versículo 10. Nehemías capítulo 4, versículo 10. Y en lo que lo buscan, yo le quiero preguntar. No le voy a pedir que conteste, pero sí quiero que lo reflexione en su corazón. ¿Se siente usted desanimado? Habrá quien dirá, la verdad no, pastor. Pero habrá quien me diga, la verdad, pastor, sí me siento desanimado. Y más cuando las cosas no salen como uno espera o como esperamos. Más cuando nos frustramos cuando planeamos tal vez algo, es más como ahorita, que tal vez planeamos algo para salir con los jóvenes y si las cosas no salieran como uno espera, pues eso causa desánimo. Porque uno espera que lleguen todos, que nos podamos ir, que podamos estar un tiempo, que nos la pasemos bien. Pero a veces eso puede causar un desánimo si no cae bien. Pero mire, acompáñame a esta parte de la escritura. Dice la palabra de Dios: pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro, nosotros no podemos reedificar la muralla. Cierre sus ojos un momento ahí donde está y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tú hables a nuestra vida, Señor, a nuestro corazón, que tú seas, Padre, trayendo una palabra de aliento, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, a nuestra alma que tal vez se puede sentir abatida o triste o desanimada, Señor. Pero hoy ponemos, como lo hicimos en alabanza, Señor, te hemos entregado todas nuestras cargas, Señor. Hoy repita conmigo: Señor Jesús, te pido con todo mi corazón que me llenes con tu Santo Espíritu. Fortaléceme, te lo ruego en tu nombre. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Cuando nosotros leemos estos pasajes de Nehemías, recuerde que Jerusalén, el templo, habían sido destruidos, estaban en ruinas. Entonces cuando Nehemías se acerca y lo ve el rey triste, le dice: ¿qué tienes, Nehemías? Y le platica la escena y le dice: pues ve para reconstruir su templo y su ciudad. Y él empezó a hacer este trabajo y empezó a convocar a la gente y empezó a ver, repita conmigo, mucho ánimo. Y muchos se animaron, dijeron: amén, gloria a Dios, vamos a hacer esto. Pero resulta que, mire, aquí en esta parte que leímos, Nehemías 4:10, dice que desfallecen las fuerzas de los cargadores, o sea, de aquellos que estaban trabajando en la obra. Y quedaba mucho escombro y decían ellos: nosotros no podemos reedificar ya la muralla, ya no podremos reedificar la casa del Señor. ¿Qué es el desánimo en la Biblia? Repita conmigo: el desánimo nos debilita, se nos agotan las fuerzas. El desánimo espiritual nos agota, sientes que las fuerzas se van. Entonces, ¿qué es el desánimo, amada iglesia? El desánimo, dígale a que tenga a un lado, es una pérdida de confianza. Surge cuando las cosas que esperábamos o deseábamos obtener o hacer no suceden. Es como cuando empiezas un negocio. Tal vez te acuerdas, Marta, Germán, cuando empezaron su primer negocio y llegaron con mucho ánimo y con mucha fe, con mucha confianza. Fuimos, ungimos el lugar y han de haber dicho: no sirvió el que el pastor viniera a ungir. Como que algo no funcionó. No, es que no era el pastor ni eran ustedes, sino Dios quiere darles algo mejor. Y hoy que volvieron a reiniciar su negocio,
están floreciendo y están creciendo. Pero ciertamente cuando nosotros empezamos algo con mucho ánimo, con mucha fuerza, pero cuando las cosas no salen como esperamos, a veces perdemos la confianza, se pueden agotar nuestras fuerzas. Entonces le quiero hoy hablar de por lo menos 4 cosas que pueden causar este desánimo. La fatiga, cuando trabajamos muy duro por algo, donde agotas todas tus energías y no ves el final, porque trabajas tan fuerte, tan arduamente en algo. Y yo creo que de ahí también habría que escudriñarlo un poquito. Porque ciertamente, amada iglesia, tenemos que aprender a trabajar, sí, pero dígale que tiene a un lado, ya no en nuestras fuerzas, sino en las de el Señor, sino en las de Él, ya no en nuestras fuerzas. Porque cuando tú haces las cosas en tus fuerzas o las hacemos en nuestras fuerzas, regularmente te vas a fatigar y ya no vas a querer seguir, vas a querer abandonarlo todo. Incluso vas a querer empezar a buscar culpables o empezar a echar culpas. Pero todo este desánimo, amada iglesia, es un engaño del enemigo. Otro puntito es la frustración. Cuando te frustras ante algo, por ejemplo, ahora los chicos que fueron a hacer sus exámenes para entrar al nivel medio o a un nivel superior, ¿qué pasa cuando no se quedan en su primera opción? Hay frustración en su corazón y hasta dicen, pero si yo estudié, yo me preparé, descansé en Dios, yo confié en Dios, ¿y qué pasó? ¿O no? O tal vez yo puedo decir, he trabajado tanto durante tantos años y ahora que necesito apoyo, o he ayudado a mucha gente y ahora que yo necesito, nadie me tiende la mano. Frustra, ¿cierto? Cuando intentas que las cosas funcionen, pero no hay resultados. Aquí hemos intentado de todo, buscando con las mujeres, con los varones, con los jóvenes, y todo frustra cuando los resultados no se dan. Otra cosa que causa desánimo es el miedo. Cuando tú deseas algo, pero el miedo te detiene para no hacerlo. Por ejemplo, ayer platicábamos con una personita y nos decía, le preguntaba a mi esposa, oye, ¿cómo te ha ido con la venta de cacahuates? ¡Wow! No, muy bien. Hasta ya me buscan. Pero sabe, no lo hacía antes porque tenía miedo de intentarlo. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos desanimamos porque nos da miedo, porque no somos capaces de intentarlo? Por ejemplo, alguien puede decir, pastor, yo quisiera estar en la alabanza. Ok. ¿Qué instrumento sabes tocar? Pues ninguno. Ok. ¿Y sabes cantar? Sí, pastor, solo en do. Solo en donde yo me escuche. Ok, inténtalo. No pierdes nada con intentarlo. Tal vez sí tengas los dones, solamente hay que ayudarte para que se desarrollen. ¿Está de acuerdo? Alguien puede tener miedo para hablar en público, pero tiene tal vez la capacidad para predicar y enseñar la palabra, y lo único que tal vez necesita es direccionarlo para que lo logre. Pero a veces el miedo
te detiene a hacer cosas. Y eso te causa desánimo. Y como dices, ¿y por qué ellos sí lo lograron? Les voy a dar dos ejemplos de dos deportistas y vean la gran diferencia. Y son estos, pues bueno, en estos últimos tiempos, los dos más grandes futbolistas que ha habido, ¿no? En Argentina, sin duda, creo que la mayoría, aunque no sepa de fútbol, sabe de quién hablo, que es Lionel Messi. Y por el otro lado, un portugués llamado Cristiano Ronaldo. Y sin lugar a duda, los dos, wow, son extraordinarios. Pero ¿por qué le doy este ejemplo? Mire, Lionel Messi tiene el don nato para poder driblar y hacer todo lo que hacía en la cancha. O sea, era algo que él no le costó trabajo, ya lo traía. Solamente sí, se esforzó, porque usted compare el físico de uno y del otro. Nada que ver, ¿verdad? En cambio, pero este Cristiano tal vez no tenía el don como Messi, pero ese hombre se ha esforzado tanto, física, mental, psicología, en todas las áreas de su vida, para lograr ser uno de los mejores futbolistas en la historia. Y tal vez no tenía el talento, lo que tenía como Messi, que nació con ese don. ¿Qué le quiero dar a entender, iglesia? Que el miedo a veces nos detiene para hacer y lograr lo que Dios nos ha llamado a hacer. No sé si está aquí conmigo. A veces tú por miedo has dejado de hacer cosas, y eso a la larga trae desánimo. ¿O qué tal cuando fracasamos? Las cosas salieron mal y te quitan toda la esperanza de seguir adelante. Cuando fracasas en lo que sea, el problema no es fracasar. Imagínense un Michael Jordan, cuando estaba en la preparatoria, su entrenador se atrevió a decirle: tú no sirves para el básquetbol, búscate otra cosa. Eso, en lugar de detenerlo, lo motivó a esforzarse. Y ahora conocemos que Michael Jordan es uno de los, o si no el más grande basquetbolista en la historia de la NBA. Pero ¿cuál fue la diferencia, hermano? Que muchos, el fracaso nos detiene y te causa el desánimo. Ah, no, pues es que no sirvo para esto. Hay quienes el fracaso te puede ayudar a levantarte. Bueno, hubo un hombre, para no decir ese nombre, pero vas a ver a quién me refiero, que está en el Vaticano y que se atrevió a decir que Jesucristo había fracasado porque murió en la cruz. Así lo dijo. No hemos entendido lo que para muchos pudo haber sido un fracaso. Al contrario, fue la más grande victoria que Dios nos ha dado. Y lo que hablábamos ayer en el discipulado, tan tremendo fue lo que Cristo vino a hacer, que la historia de la humanidad está partida por la mitad, en el antes de Cristo y después de Cristo. O sea, fue tan importante que aunque la historia de la humanidad no quiere hablar de Cristo, pero la historia sí está marcada. Y ahí está. Y veíamos ayer esos 400 años donde el pueblo de Dios le dejó de hablar al pueblo. Esa hojita en blanco que usted ve en sus Biblias, donde termina el Nuevo Testamento y empieza el Nuevo, que está una hojita ahí en blanquito, son 400 años donde Dios guardó silencio. Y pasaron una de acontecimientos, y Dios, pero qué hermoso era ver cómo Dios, a pesar de que estaban siendo gobernados, ya sea por los sirios, por los romanos, por los griegos,
por quien sea, Dios permitía y le daba a la autoridad al gobierno que estaba en ese tiempo para que el pueblo de Israel o la nación de Israel pudiera adorar a Dios, pudieran tener sus servicios, sus cultos. Qué hermoso es nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la causa fundamental entonces de este desánimo? Repita conmigo: la fuente real es la mentira de Satanás. Esa es la fuente real. Porque él te ataca aquí. Fracasaste. Yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí hemos fracasado? Yo levanto mi mano y podría decir muchas veces. Pero de esas, gracias a Dios, también he aprendido. ¿Está de acuerdo? Gracias a esos fracasos hemos aprendido. Hemos aprendido para ser mejores personas. Hemos aprendido para ya no volverlos a cometer. Entonces vemos que el desánimo espiritual es lo opuesto, repita conmigo, es lo contrario a la fe y a la esperanza. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Por favor, hija. Sé que la mayoría lo conoce. Dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la seguridad de saber que Dios va a hacer algo. Y estás convencido de eso. Entonces, el desánimo es lo contrario. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Si la fe es la certeza, o sea, la seguridad, ¿qué sería lo contrario? El desánimo es no tener la seguridad y mucho menos la esperanza de que Dios pueda hacer algo aún en tu situación. Por ejemplo, ahorita voy a probar al rato voy a comprar, espero que pueda comprar unos flanes, porque vimos pasar una personita con una charolita y me dice: ¿quiere usted los ofreció flan? Le dije: no, gracias. Pues estaba haciendo calor y todo, pero sentí carga en mi corazón. Y después le llamé. ¿Sabes qué? Sí, déjame. Pásate. Y ya lo pasé. Luego, déjame 20. 20. Sí. Bien contentos. A veces salimos con esa confianza de salir a vender lo que sea, y a veces no vendes, como dirían por ahí, a veces no agarras ni un resfriado. Pero cuando tú sales con la seguridad, con la confianza de saber que Dios está contigo, ahora si tú no vendes, Dios deja de ser Dios. Dios prueba tu corazón. Mire, me acuerdo que en cierta ocasión nos dieron unos vales, se los dieron a mi esposa, no me acuerdo de que fue un bono o algo. El chiste es de que viene emocionado: no, gloria a Dios, pues vamos al súper, vamos a suplir la despensa de casa, y ahí estamos desprendiendo los vales. Y llegamos, ¿y qué creen? Es que no le tuvieron que haber quitado esta parte, nada más era esta, entonces ya no se los puedo aceptar. Pues regresamos el carrito. Y me acuerdo que mi hija se enojó porque traíamos algo para ella. Luego: no, hija, mejor vamos a orar. Y oramos en el coche: Señor, tú sabes lo que necesitamos. Y fuimos a otro lugar de la misma línea, o sea, y antes de llenar el carrito, mejor llegué a preguntar: oiga, fíjese que traigo estos, ¿me los puede aceptar así? Sí, cómo no, pase y compre todo lo que quiera. ¿Cuál fue la clave? La oración. Cuando cambias tu actitud ante tal vez el miedo, la frustración y todo ese desánimo que a veces nos cargamos. Y digo nos cargamos porque yo también, hermano, al igual que usted, yo también me desanimo. Qué bonito es ver cuando la iglesia casi se llena
Y qué frustrante es ver cuando... Pero al final, el servicio es para Dios. Y si yo creo que Dios me va a llamar a predicar a multitudes, pues tengo que predicar como si ya le predicara a multitudes. Y Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo. También. Entonces el desánimo viene cuando no vemos los resultados que esperamos, o cuando sufrimos esos reveses que no esperas. Imagínense, el otro día voy en el coche, esquivo 2 hoyos porque estaba bien feo ahí, y caigo en otro y me llevo 2 llantas. Inservibles las llantas. Domingo a las 6:30 de la tarde o 7 de la noche, ahí sobre la Texcoco. ¿Y a quién le hablo para que me vaya a ayudar? Gracias, gracias por su apoyo. Yo esperaba ver 2, 3. Sí, pastor, amén. No, gracias. Pero mira, hermano, al final es frustrante, pero tienes que resolver las cosas. Dios nos puso para resolver. Y el desánimo es algo que no nos puede detener. Entonces este desánimo surge a través del sufrimiento o los resultados que no es lo que esperamos. Y estos pueden darnos una sensación como que no estamos bien, nos sentimos mal. Yo le decía a alguien, mira, la mejor forma de salir de esto es cuando más tienes que buscar a Dios, es cuando más tienes que tomarte de su mano, es cuando más tienes que estar. Porque si tú te alejas, es peor. Eres más vulnerable. De por sí, ya el desánimo abre puertas y eres vulnerable. Ahora te alejas, eres más vulnerable aún. Dígale que te han hablado. Pero la palabra de Dios dice que tengamos fe cuando no vemos las cosas que esperamos, porque es la convicción de lo que no vemos. Aunque hoy no lo veas, no significa que no sea. Y tú y yo tenemos que ser hombres de fe, donde tenemos que llamar a las cosas como si ya fueran. Por ejemplo, hoy mi suegra no vino, está un poquito delicada de salud, pero oramos por ella. Y ya la sala dijo, vaya al doctor. Ya oramos, ahora vaya al doctor. Que mi cuñado la lleve y que me la atiendan. Y al rato vemos cómo va. Amén. El desánimo espiritual, lo que leímos en Nehemías, a la mitad del muro, o sea, a medio camino, a veces podemos perder la motivación. Podemos entrar en ese desánimo. Porque como les platicaba, que iniciaba con mucha motivación. Ponme Nehemías 4:6, por favor. Vamos a regresarnos un poquito. Nehemías capítulo 4, verso 6. Dice: y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, mientras la gente está... A ver, por ejemplo, hermanos, tenemos que hacer algo en los Reyes La Paz. Vamos a ir a evangelizar. Vamos a levantarle una casa al Señor en ese lugar. ¿Está animado? Y si a la mitad se desanima, ¿qué? Porque en el camino pueden pasar muchas cosas. ¿Estamos? Me acuerdo cuando nos venimos del salón para este lugar. Hermano, ya tenemos su lugar. Y sí, pastor, y vamos. A ver, y quiero que levante su manita de los que están aquí. ¿Quiénes vienen del salón? Mira, levántala, hijo. Tú también, hija. ¿Tú no vienes de allá?
Bueno, desde más allá, pero venimos en ese caminar. Ahora quiero que volteen a ver los demás. ¿Cuántos son? Sara estaba chiquita, tendría, yo creo, como 3 años. Menos. Ya bajen. ¿Y todos los demás dónde quedaron? ¿Y todos los demás dónde quedaron? Porque la obra del muro, amado, empezó a avanzar y progresó debido a que el pueblo había puesto todo su corazón para poder realizar esta tarea. Y no perdieron la esperanza, no se rindieron, ni siquiera vieron lo que estaban, todos en un mismo sentir estaban trabajando y había un gran ánimo. Por eso es que avanzaron y progresaron. ¿Qué le estoy diciendo, iglesia? Para poder quitar el desánimo, tenemos que empezar a trabajar de corazón unidos. No hay otra. No es lo mismo que solo 2 o 3 personas lleguen temprano, hagan el aseo y todos los demás. Pero ¿qué pasaría si todos llegáramos temprano y todos llegáramos a apoyar? Yo se lo he dicho aquí más de una vez. El trabajo se aligera, avanzamos más rápido y todo se facilita. Pero cuando dejamos la carga solo en, no, pues total, al fin que las hermanas Barbie siempre llegan temprano. Al final, el hermano Emilio pues vive aquí, luego que venga y que abra. No sé si estamos comprendiendo, iglesia. Ellos no perdieron la esperanza ni se rindieron, sino perseveraron en el trabajo, perseveraron en la tarea. Dígale a que tenga a un lado, si Dios te ha llamado para que lleves a cabo una tarea, termínala. Termínala. Vamos, dígaselo. Termínala. No lo dejes a medias. A pesar de que tú puedas enfrentar oposición, desánimo. Mire, fíjese, yo escuchaba esto hoy y creo que lo voy a subir al grupo porque sí está bueno. Más o menos dice así, es una mujer que estaba ahí hablando y decía esto. Imagínate un pastor que tenga a su cargo 100 ovejas. Si una oveja se siente lastimada, se siente mal, no se siente valorada, o incluso vamos a pensar, el pastor la trató mal. La oveja dice, me voy. Gracias, pastor. Y me voy. Y pregunta, el pastor no se lastima. Al pastor no se habla mal del pastor nunca. ¿Y qué cree? Diga que tenga a un lado. ¿Y qué crees? El pastor no tiene opción, porque tiene que estar en el lugar que Dios lo puso. Sí está aquí, pero se lo voy a mandar al grupo para que lo tenga más preciso, porque dijo más cosas. Y es importante, porque si Dios nos ha llamado, tenemos que cumplir con la tarea. El pueblo levantó la muralla hasta la mitad, porque tenían ánimo, se empezaron a trabajar, tenían ánimo, estaban motivados, se sentían con fuerzas para trabajar. Y así nos pasa a muchos de los que estamos hoy aquí. ¿Qué pasa cuando vas a iniciar un nuevo ciclo escolar? ¡Ay, ya quiero entrar a la escuela!
ya me urge, a ver la mochila, a ver me falta, y acomodas todo, hasta días antes ya tienes toda la maleta lista y la mochila con todo listo. Y después, ya no quiero ir a la escuela. Haz la tarea. No, es que no le entiendo. ¿O no? ¿O nada más me pasó a mí? Pero también a los adultos no se salvan. También a los adultos les toca. Cuando empiezas un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, ¿cómo empiezas? Con todo. Y pones todo tu esfuerzo, todo tu empeño ahí y le das. O en la iglesia, cuando se te entrega en las manos un ministerio, empiezas con todo el ánimo y quiero hacer esto y quiero hacer aquello. Y luego, ¿en qué momento se acabó la pila? Hay 4 cosas, se los dije hace ratito, por las cuales se puede dar el desánimo: la frustración, el miedo, la fatiga, pero a todos nos pasa. Como cuando empezamos ahí en lo de Iztapalapa, y ahorita como que ya se bajó la pila, porque vemos que, pero es que a veces no entendemos los tiempos en la política, y hay que entender también eso ahí, pero no me voy a meter en ese punto. Eso nos pasa a todos cuando iniciamos un proyecto, una carrera, un nuevo ciclo escolar, cuando iniciamos un nuevo proyecto. Y también pasa ¿qué pasa cuando, te acuerdas cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Te acuerdas cuando lo recibiste y lo invitaste a entrar? Empieza un gozo, y es que yo quiero, y empieza ese ánimo de ir a la iglesia, de estar ahí, de hacer, y quieres, bueno hermano, yo le quería predicar hasta al perro, y hasta con los perros yo ahí practicaba y hasta oraba por los perros, porque está ese fuego de Dios en ti. Pero yo pregunto, ¿en qué momento se empieza a extinguir? Porque eso es de lo que hay que tener cuidado, de que ese fuego por Dios no se extinga. Satanás, que el Señor lo reprenda, se molesta cuando el pueblo de Dios está motivado para hacer algo para Él, para el Señor. El enemigo se molesta, se irrita en su corazón. Yo se lo he dicho muchas veces aquí. Él no se molesta cuando la gente viene, se siente a escuchar un mensaje, ni aunque vengas a alabar, a adorar a Dios con todo tu corazón. Él se empieza a molestar cuando ve en tu corazón que tú deseas avanzar, hacer más cosas para el reino y a favor del reino de Dios. Y yo lo he dicho muchas veces aquí, hermano, dígale a que tenga a un lado, lo importante, dígale, lo verdaderamente importante no es llegar, sino mantenerte. No es llegar, cualquiera puede llegar, pero la clave aquí del éxito es mantenerte. Pero mantenerte con el ánimo, mantenerte con la fuerza, mantenerte con tu fe, incluso que vaya creciendo, no decreciendo, sino tenemos que ir creciendo en Dios, no decreciendo. Ahora ponme el versículo 7, creo ya lo tenías, ¿verdad? Ahora vean lo que dice Nehemías 4:7. Aconteció que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, ¿qué dice? Se enojaron mucho.
Entonces el enemigo se molesta y te va a querer poner el pie para que tú te detengas y desistas. ¿Y sabe qué es lo peor? No es que lo haga, porque esa estrategia ya la conocemos. El problema es que tú te dejes. Por ejemplo, cuando alguien empieza a venir a Dios o a buscar a Dios de corazón, toda la semana está bien, pero el sábado por la tarde noche se empieza a sentir mal de algo. La cabeza, el estómago, el cuerpo. Bueno, ¿qué pasa si tú te quedas? ¿Sabes a eso cómo le llamo yo? El enemigo ya te tomó la medida. Porque cada sábado por la tarde noche te va a pasar lo mismo. Y él ya sabe que por eso te vas a detener y no vas a ir. En cambio, si tú puedes sentir en tu cuerpo las molestias, y aún con todo y eso tú decides: Señor, ayúdame porque yo quiero estar, no quiero faltar, yo quiero estar ahí. Tú no sabes, de camino se te puede quitar toda molestia, porque es espiritual, no es física. Entonces el enemigo empieza a ver que, entonces ya no te detuve por eso. Bueno, ahora voy por esto otro. Por eso cuando yo le digo que tenemos que aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas, a eso me refiero. Porque si tu pretexto son tus hijos, te vas a seguir deteniendo por tus hijos. Si tu pretexto es el negocio te va a detener para que tú sigas haciendo la obra. Y así. Pero cuando tú le entregas todo esto a Dios, nada de eso te va a detener. Y el enemigo va a llegar un momento que así: no, con este ya no puedo, ya lo intenté por todas las formas. O yo le pregunto: ¿usted se ha dado cuenta si alguna vez yo aquí he estado enfermo? ¿O qué? ¿Yo no tengo derecho a enfermarme? ¿O qué? ¿Usted cree que soy el superpastor que no se enferma? No, hermano, también me enfermo igual que tú. Pero sabes, he aprendido que a mí ni el COVID me detuvo. Porque aún estando enfermo yo prediqué desde casa, transmitía los días de servicio. Entonces, hermano, el enemigo ya no, a mí eso nada me detiene. He venido sin coche, también he venido sin coche. O sea, hermano, nada me puede detener para hacer la obra que Dios me encargó. Los enemigos nuestros se van a enojar cuando tú y yo empezamos a levantar nuestros muros. Ahora vamos a verlo esto ya un poco más personal y espiritual. Cuando tú empiezas a levantar esos muros espiritualmente, tal vez vamos a pensar que hoy nuestra vida espiritual está en ruinas. Tú tienes que empezar a reedificar esos muros. Tú tienes que empezar y pedirle a Dios que a través del Santo Espíritu te ayude a reedificar tu vida espiritual. Y vuelvo a decirlo, tal vez estamos en ruinas, pero no es la última palabra. Y Dios no te quiere tener así. Él quiere que tú y yo seamos más que vencedores. Y para que eso ocurra, amada iglesia, tú tienes que dejarte moldear por Dios y empezar tú a trabajar. Por eso yo hace tiempo, y en el tiempo de pandemia, Dios me dio esta palabra en el libro de Nehemías. Ahora es el tiempo donde los ministros de Dios tienen que ser como Nehemías. Por un lado la espada, que es la palabra, y por el otro la cuchara, para estar resanando los muros. Porque hoy muchos solo quieren vivir del evangelio y no para el evangelio.
Esta pandemia, la gran enseñanza que me dejó es: gracias, Señor, por el trabajo que me das. Porque a través de este trabajo yo te puedo honrar a ti con mi diezmo, y puedo honrarte a ti aquí en la iglesia, y puedo mantener a mi familia. Si está aquí. Ahora entiende por qué lamentablemente muchas iglesias tuvieron que cerrar sus puertas. Y no critico a esos pastores, yo no soy nadie para señalarlos. Pero ¿cuántas iglesias cerraron en ese tiempo? No solo en México, en el mundo. Escucha esto: al enemigo no le gusta cuando estamos motivados trabajando en la obra de Dios, por la cual él quiere plantar el desánimo en nosotros. Y es algo que tú y yo no podemos permitir. Por eso hace rato le decía, y aprovecho otra vez para decirle: tome el que tiene a un lado, tome al que tenga a un lado y sacúdalo. Sacúdete el desánimo, sacúdete el desaliento. Sacúdelo, Sebas. Brian, sacúdelo. Ya, tampoco abuse. Por eso es que Él quiere poner desánimo en tu vida. En esta parte es donde yo me quiero centrar. ¿Quieres saber cómo se mantiene la motivación? ¿Sabe cómo se mantiene el estar animados? Ahora yo quiero que usted lo reflexione en su vida. Cuando alguien permite el desánimo, es porque le falta amor y pasión. La falta de amor y la pasión es lo que permite que entre el desánimo. Cuando hay amor por Dios, amor por su obra, y lo haces con pasión. No sé cuántos de los que están aquí se acordará de, tal vez de más jóvenes, que tal vez hacías algo que te apasionara. Por ejemplo, a mí que me gustaba practicar casi cualquier deporte. Yo casi a todo lo que hago me gusta siempre hacerlo con mucha pasión. Todo. Porque el día que tú pierdes el amor y la pasión por la obra de Dios, ese día tú empiezas a dar el lugar al desánimo. Y vemos que la Biblia enseña: Labán, suegro de Jacob, repita conmigo, tenía 2 hijas. Lea, la mayor, que tenía unos ojos hermosos, pero estaba Raquel, que era la menor, de un lindo semblante y hermosa. Y dice la Biblia que Jacob amó a Raquel. ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Sí o no? Y dice que él sirvió por 7 años a Labán. 7 largos años por Raquel. Pero dice la palabra que a él le parecieron pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Y luego, ¿cuál fue la sorpresa? Que le dan a Lea y dice: oh, ¿qué pasó? Yo trabajé por Raquel. Ponme Génesis capítulo 29 verso 20. Entonces, si usted se da cuenta, amada iglesia, algo que mantiene encendido nuestro ánimo para servir a Dios es el amor. Génesis 29, 20. ¿Ya, hija? Y dice: Jacob pues sirvió, ¿cuántos años? 7 años por Raquel, y le parecieron, pero ahí dice el por qué: por el amor que le tenía. O sea, cuando tú dejas de amar
la obra de Dios, cuando tú dejas de amar a Dios, entra el desánimo. Y si leemos más adelante, Labán le dio a Lea a Jacob. Y Jacob le va y le reclama: oye, pues si yo trabajé por... Y tal vez ahí se debe haber acordado Jacob: oh, yo engañé a mi padre. Estoy empezando a pagar las consecuencias. Y conocemos la historia. Después trabajó otros 7 años y le dio a Raquel. Pero Jacob no perdió la motivación, porque amaba a Raquel. Tenemos que amar la obra de Dios. Tenemos que amarla más, apasionarnos más. Así como tal vez algo que hoy te pueda gustar, llámese la escuela, llámese algún deporte, llámese aún lo que luego ven en los celulares, que si con ese mismo amor y con esa misma pasión tú se la dedicaras a Dios, no, hermano, nada nos detendría. Pero si usted se da cuenta, muchos de nosotros hemos permitido que el desánimo entre porque hemos dejado de amar. Porque empezamos a hacer las cosas, yo se lo he venido diciendo, solo por costumbre. Háganlo a un lado. Cuando hay amor y pasión por la obra de Dios, no hay lugar para el desánimo. ¿Qué tal cuando dejamos el primer amor? Llega el desánimo espiritual. Por eso le decía, ¿se acuerda cuando recibió a Cristo? ¿Se acuerda todo lo que era capaz de hacer? Y que tal vez si el pastor convocaba algo, usted acudía a todo, aunque no supiera cómo, pero usted acudía y hacía todo lo necesario. ¿Por qué? Porque había ese primer amor en usted que lo llevaba a hacer más cosas. Y se lo he planteado aquí. Enrique, ¿te acuerdas cuando conociste a tu amada? ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas de la primera cita cuando la invitaste a salir? No había celulares, ¿verdad? A lo mejor astutamente, como lo hacíamos, te parabas en la esquina, a esta hora sale, ahorita. Y a lo mejor, al igual que yo, Enrique, a lo mejor tenías cabello, yo me peinaba, ¿verdad? El limonazo, porque creo que no había ni gel en ese tiempo, ¿verdad? Era el clásico limonazo y la mejor locioncita, y como que casualmente, ¡ay, hola! ¡Y qué casualidad! Y empiezan a salir. Y después, ¿qué pasó? Lo mismo pasa en Dios. Tenemos ese primer amor, nos enamoramos de Dios y hacemos todo por el Evangelio. Y después, porque hemos permitido que el desánimo, cuando se va el amor, cuando se va la pasión, entra el desánimo. Y con ese mismo amor, con esa misma pasión, cuando nos conocimos tal vez por primera vez, tendríamos que seguirlo alimentando para que no haya lugar para otra cosa. Pero tenemos nosotros, hermanos, hoy que permitir que ese primer amor se avive en nuestro corazón. Y fue algo que el Señor le dijo a la iglesia de Efeso en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. La exaltó a la iglesia de Efeso por muchas cosas, pero dice: oh, pero tengo esto contra de ti, que has dejado tu primer amor, lo has abandonado. Incluso podemos seguir haciendo cosas, trabajar en la obra y crecer y hacer muchas cosas,
pero a veces ya solo se hace por mero instinto, por mera... Es como le decía a alguien, mire hermano, ya ahorita con la experiencia que Dios me ha dado, yo me puedo sentar ahorita con algunas Biblias, la computadora y todos los instrumentos que tengo, en 15 minutos puedo preparar un tema. De verdad. Y no es vanagloria, ni tampoco quiero presumir de eso, pero la gran pregunta será, ¿eso es lo que Dios quiere que yo dé? Porque yo lo puedo preparar, pero ¿será lo que ustedes necesitan hoy escuchar? Pero yo creo que ahora esta palabra sí necesitábamos escucharla todos. Sí, porque necesitamos que vuelva la motivación, el amor, la pasión por la obra de Dios, para no dar lugar al desánimo. Entonces, cuando dejamos el primer amor, el desánimo espiritual viene a nuestras vidas. Por eso es importante mantener ese fuego encendido de Dios. Mira, yo puedo entender que todos podemos tener alguna situación por la cual nos impida llegar, y puede ser una causa de fuerza mayor, y está bien. O tal vez ahora en este tiempo de vacaciones alguien tuvo la oportunidad de salir de vacaciones, gloria a Dios, porque también es necesario tener un tiempo de esparcimiento. Todos lo necesitamos. Pero yo se lo he dicho aquí, pero espiritualmente no te puedes ir de vacaciones ni siquiera unos segundos. O sea, no te puedes descuidar en tu vida espiritual. Si está aquí. Cuando iniciamos en Cristo, le decía, queríamos estar todo el tiempo en la iglesia. Y yo me acuerdo que estábamos en una iglesia donde allá prácticamente se abría todos los días. Y yo hoy entiendo que tampoco es así. Porque imagínense que la iglesia abría todos los días y que Yasmín viniera y yo le dije, oye hija, ¿no vas a la escuela? ¿Y no tienes tarea? ¿Y luego? ¿Ya la hiciste? Pues malo, ya lo tenías que haber hecho. No sé si me doy a entender, o puede venir una hermanita, a lo mejor mi hermana Estela, oye hija, estás casada, ¿no? Ya hiciste el quehacer, ya tienes la comida. Y digo, no porque sea uno machista, pero si mi hermana se dedica al hogar, pues la casa tendría que estar. Entonces, pero a veces por estar ahí, porque son esos extremos de los cuales Dios no quiere que caigamos tampoco. Y ahí lo vemos en la Biblia, hermano. ¿Qué pasa con María y Marta? Marta le dice a Jesús, oye Señor, dile a María que me ayude. Oye, yo estoy aquí como que ocupada haciendo cosas y ella está ahí postradota a tus pies. Y si se dan cuenta, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Ella escogió la mejor parte. Nunca le dijo que lo que Marta estaba haciendo estuviera mal. Solo le dijo que María había ocupado o había escogido la mejor parte. Entonces esto nos trae una enseñanza a nosotros como iglesia. La iglesia tiene que ser equilibrada. Oración, trabajo. Oración, trabajo. Porque unos pura oración y no trabajan nada. Otros puro trabajo y no hay oración. No, nosotros tenemos que ser equilibrados. Oración y trabajo. Tú oras y trabajas. Oras y trabajas. Por eso decía, es el tiempo de los Nehemías. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en la palabra. Por un lado la espada y por el otro lado la cuchara. O sea, mi trabajo en lo secular, pero también sin descuidar la palabra. Y en las dos tengo que cumplir. ¿Sí, Julio? ¿Amén? ¿O no amén? Amén. Entonces, amada iglesia, hoy no hay lugar para el desánimo. Hoy tenemos que amar más a Dios, a enamorarnos nuevamente del Señor si es necesario, para que no haya lugar al desánimo. Tenemos que vencer este desánimo espiritual con el amor y la pasión de Dios. Ponme Cantares capítulo 3, versículos del 1 al 4.
Vamos a ver este gran ejemplo de amor y pasión. Cantares capítulo 3, versículos del 1 al 4. En mi lecho, por las noches he buscado al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me levantaré ahora y andaré por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondaban la ciudad y les dije: ¿habéis visto aquel que ama mi alma? Apenas los había pasado cuando hallé al que ama mi alma. Lo agarré y no quise soltarlo hasta que lo introduje en la casa de mi madre y en la alcoba de la que me concibió. Oh, hermano, yo le daría palmas al Señor. ¿Quién es el que ama nuestra alma? Tienes que ser como esa mujer que lo buscó en todo lugar, en la plaza, en la ciudad, donde fuera, y no descansó hasta que lo encontró. Y una vez que lo encontró, ya no lo soltó. Ya no lo soltó. Tenemos que buscar a aquel que verdaderamente ama nuestra alma, amarlo, apasionarnos por él. Mira, hermano, las mejores aventuras en nuestra vida siempre serán tomados de las manos de Dios. ¿Qué mejor aventura, hermano, en la vida podrás tener si Dios te dijera hoy: sabes, te estoy preparando porque te voy a mandar a Irak? Ahí matan a los cristianos. ¿Usted está preparado para eso? Te voy a enviar a Egipto, a China, a esos lugares donde predicar el evangelio es peligroso. Yo te aseguro una cosa, que fuera donde Dios nos quiera enviar, si Él te envía, va a ser la mejor aventura de toda tu vida y no se compara. Yo se lo digo porque cuando me dijo: Nesa, te vas a ir a Nesa, yo quiero que estés en Nesa. Y yo decía: hijo, Nesa. Yo se lo he dicho aquí: ¿por qué no mejor Tecámac, Señor? Pues vivo allá. Y dicen que el Nesa matan gratis. Pero cuando Dios te dice Nesa, sabes que Él va contigo y Él te va a respaldar. Si Él dice los reyes la paz, Julio, Marta, si el Señor dice los reyes la paz, ¿qué aventuras nos esperan ahí? Eso sí le puedo asegurar. Va a haber lucha, va a haber oposición, sin duda, pero son las mejores aventuras que podamos tener tomados de la mano del Señor. Por eso cuando esta mujer de Cantares, que buscaba al que amaba su alma, cuando lo encontró, dice, lo tomó, lo agarró y lo introdujo en la casa de su madre. O sea, habla de esa intimidad que debemos de tener con el Señor, esa intimidad en la alcoba ahí. Porque muchos hablan solo de una parte sexual aquí, pero no tiene nada que ver, hermano. Esto es más espiritual 100% que natural. Cuando dice que lo introduce en la alcoba, ¿qué lugar más íntimo hay en una casa que no es la recámara? ¿Cierto? Pues es ahí donde Dios quiere tener esa intimidad con nosotros, en lo más íntimo que podamos tener tú y yo, esa intimidad con Él. Entonces vamos a vencer este desánimo espiritual con amor y pasión. Aquí vemos que la sulamita lo buscó en las calles, en la plaza, y preguntó por él, y cuando lo encontró dice que no lo soltó. Yo te quiero preguntar, ¿hace cuánto que no te postras
para buscar con tanta pasión a aquel que ama tu alma? ¿Hace cuánto que no tienes un tiempo de intimidad con Él? Hoy Él te dice: extraño tu voz, extraño que me busques, quiero oír tu voz. Sabes que a Él le encanta cuando tú le hablas. Aunque Él ya sabe de qué tienes necesidad, a Él le fascina escuchar tu voz. Aunque Él ya sabe lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo, a Él le encanta que tú te acerques y le digas: ¿sabes qué, papá? Yo me siento hoy así. Señor, hoy me siento triste. Señor, hoy me siento desanimado. Es más, Señor, hoy ya ni siquiera quisiera ir a la iglesia. Ayúdame. Y sabes, cuando tú logras esto, tocas el corazón de papá, y la respuesta no se dejará esperar. Tenemos que buscarlo hasta que lo encontremos y puedas sentir su presencia sobre tu vida. Este es el amor y la pasión que debemos demostrar para con Dios. Por eso, dígale que tiene un lado: tenemos que vencer el desánimo espiritual con el amor y la pasión por la obra de Dios. ¿Cuándo le pueden dar palmas al Señor? Porque mira, hermano, cuando no hay amor, cuando no hay pasión y cuando hay desánimo, repita conmigo, se pierde la visión. Y solo vas a empezar a ver lo malo. Oh, ¿ya viste? Al pastor no le combina su corbata hoy. ¿Ya viste? A los de alabanza, en la primera alabanza se trabaron. ¿Qué te quiero decir? Que a veces una señal de que hay desánimo en nuestra vida, y cuando perdemos la visión completamente, empiezas a ver lo malo y los errores. ¿Sí está aquí? Deja de ver los errores. Deja de ver las equivocaciones de tu hermana, de tu hermano, y deja de ver lo negativo que pueda haber en la iglesia. A la iglesia que tú vayas, a la que tú vayas, vas a encontrar situaciones que no te agraden. Mira, en mi trabajo hay compañeros que han cambiado de áreas y ya hay muchas áreas, gracias a Dios. Hay muchas oficinas, y se pueden cambiar de área. Entre sus oficios se cambian. Y sabes, siempre se van por lo mismo. Y yo les he dicho, es que el problema no son ellos. Aunque no les guste, se lo voy a decir. El problema somos nosotros. Porque hasta que tú no cambies eso, lo vas a superar. ¿O no le pasa? Que a lo mejor no te gusta la gente chismosa, a mí tampoco me gusta. Pero hay mucha gente chismosa. Pero desde el momento en que tú dejas de hacerle caso a esa gente, tú ya empezaste a vencer. El problema es que la gente normalmente, está haciendo un buen de calor, y el pastor apenas se va a quitar el saco. Gracias. Cuando el pueblo perdió la motivación, empezó a ver lo negativo. Ellos decían, el escombro es mucho. ¿Cómo empezamos? Nehemías 4:10, así como empezamos. Había mucho escombro. O pregunta, ¿o no había más escombro al principio si ya llevaban la mitad del muro? ¿No había más escombro antes? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué ahora decían?
Pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a ver lo negativo? No te das cuenta que has vencido más ya de lo que hoy puedas estar viendo. Has vencido mucho más cosas. Pero normalmente vemos solo lo negativo. La visión es como un sueño. El que estudia, por ejemplo, los que estudian, nuestros jóvenes, ¿cuál es el propósito de estudiar? ¿Cuál es la idea de estudiar? Prepararte, ¿para qué? Para la vida, para tener un... Yo me atrevería, tendríamos que empezar a cambiar un poquito nuestra mentalidad. A mí me gustaría más que pensáramos en no solo un trabajo. ¿Por qué no ser emprendedores? ¿Por qué no mejor emprender un negocio donde tú seas tu propio jefe? Y donde puedas darle trabajo tal vez a otros. Eso me encantaría que hoy como jóvenes aquí empezaran a mentalizar. Y alguien podrá decir, es que pastor, yo soy el más pobre, así como, ¿verdad? Como Gedeón. Pero Dios le dijo a Gedeón, poderoso guerrero eres tú. Hermanos, cuando perdemos la visión nos puede pasar lo que a Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Qué fue lo primero cuando él abrió su corazón a quien no tenía que abrirlo? Ese hombre perdió la visión porque le sacaron los ojos, los filisteos. Cuando reveló el secreto de donde venía el poder sobre de él. Pero cuando nosotros perdemos la motivación para hacer algo para Dios, porque se perdió el amor, la pasión, se está perdiendo la visión. No hay planes, no hay proyectos, no hay nada. Y pues ya, otro domingo igual, pues veamos. ¿Qué vas a predicar? Pues igual lo de hace 3 años. Pues total, los hermanos ni se acuerdan de qué predicar hace 8 días, menos hace 3 años. No, hermano, yo tengo que ir todos los días, Señor. ¿Qué quieres que hable yo a tu pueblo? Dame palabra para ellos, una palabra que pueda alimentarlos, que pueda levantarlos, que pueda animarlos, que pueda llevarlos a caminar esa segunda milla que se necesita. ¿Por qué te has desanimado? Ahora estás comprendiendo. Está el ejemplo de Eliseo. Eliseo tenía una motivación, tenía un plan, tenía un sueño. ¿Y cuál era el deseo de Eliseo? Tener la doble porción. Él anhelaba la doble porción de Elías. Por eso es que cuando Elías iba a un lado, allí iba Eliseo. Y cuando un día le dice Elías, no, espérame aquí, no, yo me voy contigo. Pero es que, no, yo voy contigo. Porque ya le había hecho la promesa a Elías, que si él veía, cuando él fuera llevado por Dios, él iba a tener la doble porción. Por eso es que no lo dejaba. Por eso él no perdió la visión, el sueño, los propósitos, los planes. Él siguió adelante, porque él esperaba esa doble porción. Mira, lo buscó en Betel, qué casualidad. Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar esto? No es allá afuera, es en la casa de Dios. Y luego dice que fue a Jericó. Y en Jericó es caracterizada por una ciudad amurallada, ¿se acuerda? Y de hecho había gigantes ahí. Entonces esto habla, hermano, de que tenemos que ir a la casa de Dios y romper con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra altivez, para que entonces llegues al Jordán, porque Eliseo llegó al Jordán. Y ya lo hemos hablado muchas veces aquí, yo creo que usted ya se lo sabe. Anaí, recuérdanos, mi niña, ¿qué significa el Jordán? El que se humilla, correcto, el que desciende. O sea, entonces vean qué interesante.
Para que la doble porción pudiera llegar a Eliseo, tuvo que ir a Betel, a casa de Dios, para derribar su soberbia, su orgullo y su altivez, y después de eso te puedas humillar delante de Dios. Y entonces, ¡pum!, vino la doble unción. Por eso, hermano, no puedes perder la visión, no puedes perder la pasión y el amor por la obra de Dios. Su perseverancia, su motivación también mantuvo su visión y logró lo que tanto buscaba, que era la doble porción. Esto lo puede ver en Segunda de Reyes capítulo 2, ahí completo. Otro ejemplo de esto, Caleb y Josué, los espías que Moisés envió. Mientras los otros 10 daban un pésimo informe: no vamos a poder subir contra ellos porque son grandes, son enormes, son gigantes y nosotros somos como langosta delante de ellos. No vamos a poder. Pero Caleb y Josué tenían una visión perfectamente delineada. Sabían que Dios les había dicho que les había prometido esa tierra y que ellos la iban a heredar. Y ellos lo dijeron: pero Dios nos dijo que nos iba a dar esta tierra. Pero por 10 miedosos, voltea a ver el que tiene a un lado, y si le ve cara de miedoso, pues cámbiese de lugar. Por esos 10 miedosos no entraron a la tierra prometida. Pero Josué y Caleb tenían la visión clara, y los otros 10 eran hombres negativos, sin visión, sin motivación. Cuando tú ves a la gente negativa, mire, no sé usted, yo cuando empiezan, y por ejemplo ahorita que hay muchos cambios y que vienen cambios, la gente se resiste a los cambios, ¿o no? La verdad, la gente no quiere cambios, se resiste. Y aquí hay una enseñanza para nosotros hoy de parte de Dios. ¿Quieres que entre lo nuevo de Dios a tu vida? ¿Sí? Entonces empieza a sacar lo viejo, empieza a sacar lo que no sirve, empieza a sacarlo, para que entonces pueda entrar lo nuevo de Dios. Yo ahorita veo, por ejemplo, en el trabajo de mi esposa hay mucha resistencia a los cambios que ya hay en la institución. Y no, y es que esto, y es que aquello, y estábamos mejor antes, ya sabe. Yo he aprendido algo. Yo de la gente negativa me alejo, porque no quiero que me contaminen. Mejor me ocupo de mí, lo que tenga que corregir yo, lo que tenga que mejorar yo, pues lo haré yo, con la ayuda de Dios, por supuesto. Pero de la gente negativa te tienes que alejar, y aún dentro de la iglesia, porque en la iglesia también hay gente negativa, y hay que alejarnos de la gente negativa. Porque vea, por la gente negativa, que no había visión ni motivación, se la pasaron 40 años en el desierto, cuando en 12 días pudieron haber entrado a la tierra prometida después de que salieron de Egipto. Imagínense, 12 días. Porque dice la Biblia que en el día 11 estaban para cruzar el Jordán, pero Dios le dio instrucciones a Moisés: manda 12 espías, uno de cada tribu. Y dentro de ellos estaba Josué y Caleb. Y si leemos mucho más adelante, dice la escritura que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Tú y yo tenemos que tener un espíritu diferente a los demás. Un espíritu que ya no va a dejar ver, o no vamos a ver lo negativo. Tenemos que ver lo que yo tenga que corregir yo, y ayudar para que la casa en la que estoy, en la que Dios me ha puesto, pueda estar mejor de lo que está. Esa parte sí me toca a mí. Amén. Entonces la Biblia habla de Caleb y Josué como dos hombres que tenían visión, que tenían motivación, que tenían un espíritu diferente.
Con el desánimo espiritual se pierde la confianza. Cuando ya no tienes confianza. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque el pueblo le dijo a Nehemías: no podemos edificar el muro. Nehemías 4:10, ¿verdad? No podemos reedificar la muralla o el muro. No podemos. El pueblo ya había perdido la confianza. ¿Por qué has perdido la confianza en Dios? Él nunca falla. Y a veces Dios, lo he dicho aquí, a veces Dios guarda silencio. ¿Y por qué guarda silencio Dios? Porque tal vez no está de acuerdo en la decisión que tú estás tomando ahora. Por eso es que aún no te confirma nada. Porque aún en el silencio Dios está diciendo: no es así. No es el tiempo de abrir un negocio, no es el tiempo de comprarte esto, no es el tiempo de hacer esto, no es el tiempo de aquello. Pero a veces, como nosotros, ¿cómo somos? Necios. Y lo voy a hacer. Ándale pues. Ya sabemos cómo va a terminar la historia. Así que, iglesia, debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios. Jonathan, el hijo del rey Saúl, esta historia está impactante. Nos da un ejemplo de la confianza en Dios. Jonathan le dice a su paje, o aquel que le ayudaba con su armadura, que pasaran por la guarnición donde estaban los filisteos. Una guarnición, hermano, era un espacio, yo creo que escasos de 1 metro, 1.5 metros a lo mucho. Y tenía que pasar Jonathan y su paje solamente en medio de esa guardia de los filisteos. ¿Usted se imagina? Pero vean lo que hace Jonathan. Ponme 1 de Samuel capítulo 14, versículo 6. Si esto no nos anima, iglesia, a tener una confianza plena en Dios, yo no sé qué más necesitamos. Y Jonathan dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Escucha, quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Eran ellos dos nada más. Y escuche, caminaron entre los desfiladeros que había, uno a un lado y el otro al otro. Eran solamente, repita conmigo, Jonathan y el paje. Dios hizo temblar la tierra. Los filisteos entraron en pánico y ellos se empezaron a matar entre sí. Qué tremendo, ¿verdad? Y lo único que tú y yo necesitamos hacer es tener confianza en Dios. Confiar en que Dios ya tiene todo resuelto en nuestra vida. Pero claro, tenemos que trabajar, tenemos que hacer la parte que nos toca a nosotros. Pero el Señor ya tiene todo listo. Dice, no podemos perder la confianza en Dios. Las palabras del salmista, que dice el Salmo 27:3: aunque un ejército acampe contra mí. ¿Ya lo tienes, hija? Salmo 27:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. ¿Y por qué el salmista decía estar confiado? Porque sabía que Dios estaba con él. Cuando tú sabes que Dios está contigo y a donde Él te lleve, tú vas a estar seguro. ¿Y qué pasa cuando dejas de estar seguro?
¿Qué pasa cuando sientes inseguridad? ¿Qué entra en tu corazón? Miedo, temor. Vean cómo una cosa nos va llevando a la otra. Entonces, el desánimo espiritual trae inseguridad y trae temor. Y dice la palabra que Dios ya no nos dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces el temor no hay lugar para estar en nosotros. Amén. El profeta Elías se sintió inseguro cuando fue amenazado por Jezabel. ¿Se acuerda de esa gran victoria en el Monte Carmelo? Cuando hizo llover fuego y fueron devorados los profetas de Baal, ¿se acuerda? Pero después fue amenazado por Jezabel y le dijo que donde lo viera le iba a cortar la cabeza, y este hombre salió huyendo. Y ahí en el desierto, huyó al desierto con temor. Estaba en el desierto en desánimo y al grado que deseaba ¿qué? Morir. Vea si no somos ridículos, hermano. ¿Por qué estaba huyendo Elías? ¿Para qué? Pues para que no lo mataran. Y después le dice Dios, quítame la vida. O sea, ¿se dan cuenta cómo cuando hay desánimo llegamos a tener ese tipo de sensaciones? Y no debe ser así, hermano. Debemos de tener toda nuestra confianza puesta completamente en Dios. Nuestra fe, nuestra esperanza en Él. Que aunque hoy todo el mundo me pueda dar la espalda, yo sé quién está conmigo. Y así, aunque el mundo, mira, a veces ¿por qué Dios permite que la gente que más amas, a la gente que a lo mejor a la que más confías, de repente te da la espalda? ¿O no? ¿O no? Hasta hay dichos de esos que dicen los abuelitos: cría cuervos. Pero entonces, ¿por qué Dios lo permite? ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente el ser humano, a veces inconscientemente, depositamos la confianza más en personas antes que a Él. Entonces por eso Dios permite que de repente esa persona en la que tú deseas confiar te defrauda. A veces a la persona que más apoya se va hablando pestes de ti. Y es bueno saberlo, porque entonces ahora sabemos que nuestra confianza debe estar 100% puesta en Dios. O no me diga, ¿a usted no le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Confías algo, o a veces sin querer empezamos a confiar más en las personas y las personas tienden a fallarnos. Pero es porque Dios nos está dando esa enseñanza. No podemos entonces permitir que esto, amada iglesia, que el temor, el miedo nos invada nuestro corazón. Tenemos que dejar esa inseguridad que nos está llevando al desánimo. Tienes hoy que dejarla. ¿O cómo cree que se sentía Israel cuando estaba frente al Mar Rojo? ¿Vino temor sobre ellos, sí o no? Pues sí, tenían al mar y a traerlos a los egipcios. Por supuesto que había un temor. Pero no podemos permitir que eso nos invada hoy en nuestro corazón. Si tú estás seguro que Dios te está diciendo algo y te está llamando a hacer algo, no debes de tener miedo. Al contrario, debe dar esa paz, esa seguridad en tu corazón de saber que estás haciendo lo correcto, porque Dios así lo puso ya en tu corazón. Pero si no, yo te diría, detente, espera, no te adelantes. Y dice la palabra que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Dios nos va a dar esa fortaleza. Y con esto termino, iglesia. Dígale a que tiene a un lado, no hay que descuidarnos. Evitemos el desánimo espiritual.
No dejes desprotegidos tus muros espirituales. O sea, hermano, no puedes permitirte abrir puertas. Ayer le decía a los hermanos en el discipulado, y muchos de ellos se sorprendían, y sí, esto sí lo puedo decir públicamente, no tengo ningún temor de hacerlo. Mire, ¿qué significa la palabra kiss, Miguel? Kiss, beso. ¿Y con doble S? Con doble S, ¿sí? Y el grupo Kiss ya es diferente, ¿verdad? Porque el grupo Kiss, que tal vez se acordarán muchos, las últimas dos letras, que son las S, son dos rayos cayendo, ¿cierto? O por lo menos eso simula. Y dice la Biblia en Lucas que vieron caer a Satanás como un rayo hacia la tierra. Y ahora ponga atención, las siglas de KISS, del grupo KISS, significa caballeros al servicio de Satanás. Y por ejemplo está el otro grupo que es AC/DC, y que muchos dicen antes de Cristo y después de Cristo, y no es así. Y también casualmente usan un rayo cayendo, ¿sí? AC/DC, o sea, AC/DC, pero en inglés están en inglés las siglas, por lo tanto no puede ser antes de Cristo ni después de Cristo. Y lo que significa es Antichrist, Dead Christ, o sea, anticristo, muerte a Cristo. Y solo vean la letra que tiene en su música, nada más basta con eso. Y no es una invitación para que lo vean. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Por lo mismo que se lo dije en el discipulado. Porque si descuidamos nuestros muros a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, son aberturas que tú abres en tus muros y descuidas tus muros espirituales. Y no es ser religioso. Al final usted puede escuchar la música que quiera. Mi consejo es no lo haga. Por ejemplo, hasta decíamos, ¿verdad?, de esas viejitas pero bonitas, que decíamos, antes eran de esas romanticonas, ¿no?, que le cantabas al amor y a la vida y enamorados, y ya cuando andaba alguien adolorido, pues ya saben, esa canción que te lleva a la depresión, a la tristeza, al alcoholismo y a muchas otras cosas. Y hoy pues lamentablemente nuestros chicos están expuestos a una música que lamentablemente los están llevando a tener una vida de inmoralidad sexual tremenda, peor que antes. Entonces estamos dejando desprotegidos nuestros muros. Ahora ponme Nehemías 4:13, por favor. Por eso dígale que tiene a un lado, no desprotejas tus muros, para que el desánimo no entre. Nehemías 4:13 dice, entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla, y en los sitios descubiertos aposté al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Escucha esto. Ahora me permite enseñar algo aquí espiritual 100% en esto. ¿Qué nos enseña que es la espada? Espiritualmente, ¿qué es la espada? Vamos, dígalo sin miedo. ¿Qué es? La palabra. Ok. La lanza, ¿qué es? Ay, pastor. La autoridad. Cuando el rey Saúl quiso clavar 2 veces a David, usó la lanza. Usó la autoridad que él tenía para quererlo matar, atravesar a David. O sea, vea entonces, para que nosotros podamos proteger
Nuestros muros debemos de tener la palabra, la autoridad delegada por Dios. Y lo último, ¿qué es? Arcos. ¿Y qué es arco? La primera vez que aparece la palabra arco viene en Génesis, cuando Dios pone el arco iris, y es un pacto que Dios hace. Entonces, cuando tú y yo vivimos bajo el nuevo pacto, con la palabra y la autoridad, con eso tú estás protegiendo tus muros. Y no hay lugar para el desánimo, para el miedo, para inseguridades, para nada, porque Él los cubre o nos cubre todos. ¿Cuándo le dan palmas al Rey? Mire, hermano, siempre llevar a cabo una tarea, y más para Dios. Yo te entiendo, hija, pero si no entiendes tú esto, por eso te decía hace un rato, pon atención, porque Dios quiere reavivar todo eso en ti y en tu familia. Pero yo sé que llevar a cabo una gran tarea es cansado, es agotador, y siempre va a haber presiones que van a alentar el desánimo, el decir no. ¿Cómo para qué? ¿Pueden ir pasando Anaí? Y tal vez pareciera lo que Dios nos está encargando que es imposible. A ver, muchos no se acuerdan de esto. ¿Sabe cómo empezamos nosotros aquí? Bueno, no aquí, sino cuando digo aquí me refiero a Nesa, no en este lugar. Mandé a hacer teníamos 2 bocinitas ahí medio sencillas, y rentábamos sillas y unos micrófonos que parecían desechables, ¿verdad, hija? ¿Y sabe quién iba a pensar después de 10 años que íbamos a poder tener lo que hoy tenemos? Y pareciera imposible. Y ahora no solo eso, poder ayudar a unos pastores allá en San Luis Potosí. Y con el favor de Dios, pues si Dios nos permite y nos presta la vida y nos da la sabiduría, el plan que Dios tenga ahí en San Luis, aquí en La Paz. Y parece imposible. Y podemos pensar, es que nunca se va a terminar, o que hay muchas cosas en contra, los vecinos, el coche, aquel, muchas cosas que se oponen. La única cura para la fatiga y el desaliento, dígale que tiene a un lado, es encontrar el propósito de Dios. Dígale que tiene a un lado, tú y yo tenemos un propósito en Dios. Por eso estamos aquí. Por eso Nehemías tuvo que recordarle a los obreros que estaban ayudando ahí su meta y la protección de Dios, y decirles, Dios nos llamó para hacer este trabajo. Yo solo fui el medio para traerlos, pero esta obra es de Dios. Esta obra es de Dios, no es mía. Y Dios es el que quita y pone. Y si el día de mañana Él decide poner a alguien más, gloria a Dios. Pero hoy soy yo. Pero si el día de mañana el Padre decide levantar y poner a alguien más, amén. Si te ves cansado, abrumado, desalentado, recuerda siempre que tienes un propósito en Dios. Felipe, tienes un propósito en Dios, hijo. Aunque te sientas abrumado por todo, tienes un propósito en Dios. Eso no lo olvides. Y aunque parezca imposible, ¿cómo lo voy a hacer? Tú no te preocupes. Dios ha visto tu corazón y todo lo que has hecho para su obra. Él ha visto con qué corazón siempre lo has hecho. Igual esto se lo estoy diciendo hoy a Él, pero es para cualquiera de ustedes hoy aquí que lo necesita escuchar.
Por eso, amada iglesia, tenemos que unirnos como una familia en Cristo, como una iglesia, para evitar el desánimo. Por eso Jesús mandaba de dos en dos, porque si alguno desanimaba, el otro lo animaba. No, vamos, Jesús nos llamó, Él nos envió a hacer este trabajo, y tal vez el otro está ahí. No, vamos. Por eso en el matrimonio, cuando la mujer se siente desanimada, el varón tiene que animarla, y viceversa. Cuando el varón anda ahí tirando la toalla a la mujer, hey, acuérdate que Dios tiene un propósito con nosotros, tiene un propósito. Él fue el que nos llamó. No fue el hombre, fue Dios el que te llamó. Él fue el que te escogió, Él fue el que te llamó. Unámonos hoy como familia y edifiquemos juntos la casa del Señor. Nehemías capítulo 4 verso 17. Por eso necesitamos luchar por nuestra familia, por nuestros hijos y por la casa del Señor. Ponme Nehemías 4:17, por favor, hija. ¿Ya está? Y dice aquí: los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano, trabajando en la obra, y en la otra empuñando un arma. Así es como tenemos hoy que trabajar en la obra sin descuidar nuestros trabajos que Dios nos ha dado. Y en las dos tenemos que cumplir, con el Señor y en lo secular. Necesitamos vencer este desánimo, iglesia. Escucha esto, por favor. El desánimo no viene de un día para otro. En algún momento la puerta se abrió y tú dejaste que el desánimo empezara. Por eso es que de repente ves que si sientes que hoy las fuerzas se te agotan, que has perdido la visión, tu confianza, te sientes inseguro y estás lleno de temor, hoy entrégale a Dios. Es necesario vencer el desánimo, porque solo Dios es el único que tiene la capacidad de darnos esas nuevas fuerzas. ¿Cuántos decimos amén? Pónganse sobre sus pies y denle palmas al Rey. Y hoy yo le pido a Dios con todo mi corazón que quite de nosotros todo desánimo, que Él sea el que nos fortalezca. Tienes un propósito grande en Dios.